puede ser así con diferentes. Buenos días a todos nuestros seguidores de Facebook. Bienvenidos a una presentación más de Ediciones Trinchera. Hoy lunes 15 de marzo de 2021 vamos a presentar el libro La partera de la historia. Esta es la portada y el autor es Fernando Pineda Ochoa, a quien tenemos aquí con nosotros para conversar en torno a este texto que la verdad fue de los primeros que hicimos en Ediciones Trinchera, si no es que el primero. Este libro salió en 2016. Pues bueno, aquí vamos a estar un rato platicando con Fernando, como cada lunes, para promover las ediciones de Trinchera, de Ediciones Trinchera, que es parte del proyecto del semanario Trinchera, y que de esta forma nosotros tratamos de, aparte de promover la lectura, pues también obtener un poco de recursos para financiar este proyecto que, como todos ustedes saben, es un proyecto independiente. No recibimos financiamiento de ningún gobierno, de ninguna fundación, totalmente independiente, y esa es un poco la idea de hacer estas presentaciones cada lunes. Los invitamos a seguirnos estos minutos que vamos a estar aquí platicando con Fernando. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, el portal, lo que se le dice ahora es www.política y cultura. Trinchera Política y Cultura. Trinchera, política y cultura.com. Es nuestra dirección, va a aparecer ahí en el video, me imagino, ¿no? Bueno, te la repito. Trinchera, política y cultura.com. Esa es nuestra dirección en internet. Y también a través de la página que nos están viendo, de Facebook y nuestras otras redes, en Twitter y en Instagram también. Los invitamos a seguirnos. Esta transmisión la hacemos con esa finalidad. Fernando, buenos días, bienvenido. Muchas bueno gracias. Que nos visitas. Ulises. No, sí, vengo, nomás que no tan seguido ya. Lo que pasa es que Fernando ya tiene un tiempo que está en Toluca y pues por suerte para nosotros hoy le tocó estar aquí en Chilpancingo y aprovechamos que estaba aquí para presentar su libro, que también lo teníamos programado, pero no teníamos una fecha pues precisa, pero ayer me avisa que viene y tuvimos que hacer un pequeño ajuste ya en la agenda que teníamos. El autor que estaba programado hoy por suerte es de Chilpancingo y pues con mucha generosidad nos dijo no hay ningún problema, dice lo cambiamos, ¿no? Y bueno, aquí estamos con Fernando para que nos comente un poco acerca de este libro, La partera de la historia, que ya está viendo ahí, yo lo vuelvo a mostrar. Y es un libro que editamos en 2016. Así es. En realidad fue de los primeros libros, nosotros apenas Yo creo que el primero, ¿no, Ulises? Es que estaba el del sheriff, no sé si te acuerdas. Ah, sí, cierto, el relato. Que por cierto fue el primero de esta serie de presentaciones, Fernando. Momento, por si no sabías, el primero que presentamos. Y él nos dice siempre, es que conmigo experimenta siempre. Pues sí, la verdad es que el sheriff siempre ha sido con el que hacemos la primera experiencia y pues ha salido bien todo, ¿no? Fernando, yo recuerdo que este libro surgió pues de manera un tanto así espontánea, ¿no? Es en base a unos artículos que tú estuviste publicando en El Sur. Así es. Una serie de artículos y en una ocasión, estando en el café, vamos a hacer hasta publicidad, al fin que ya ni existe ese café, en la Covacha. Estábamos en la Covacha aquí en Chilpancingo y me comentaste algo de que cómo se podrían publicar esos artículos, y yo los vi y me pareció interesante el material. Dije, no, bueno, pues es que esto te da para un libro, porque recuerdo que tú me hablabas de hacer un folleto. Dije, no, pues es que sale muy bien un libro, ¿no? Obviamente pues hubo un trabajo de edición para
yo creo que para conocer bien la historia, de la partera de la historia, nos tendrías que contar cómo se te ocurre, cómo surge la idea de escribir unos artículos que básicamente la partera de la historia es un recorrido histórico Sí, sí. desde el primer movimiento que se dio para conformar lo que ahora es México, el movimiento de independencia, hasta la revolución, ¿no? Tú haces un repaso así, pero contando la historia de otra forma. ¿Cómo empezó todo esto, Fernando? Si nos pudieras comentar. Bueno, de una manera natural podemos decir, este, estábamos en el café, como tú decías, y estaba hablando de los textos que se habían presentado o que se iban a presentar. Alguien comentó que que lo que yo presentaba, perdón, que no era tan importante ese texto que habla de la violencia, porque no hay, no hay textos sobre el tema y que no va a atraer a nadie, pues, y que además enseña la violencia, como decía, y que no era conveniente inclusive este, Editar. publicarlo. Así es. Yo dije pues, que eso no era cierto, no recuerdo con quién fue directamente el intercambio de palabras, que México estaba lleno de historia violenta, y no porque me gustara a mí la violencia, sino porque así era. Sí. Entonces te voy a demostrar que así es, y empecé a hablar desde la llegada de los españoles, el enfrentamiento con los mexicas, como la alianza con Cortés, con los tlaxcaltecas, cuando Cortés se da cuenta que hay una división entre ambas repúblicas, vamos a llamarlo de esta manera, y se impone en medio a tratar de convencer, que finalmente lo hizo, a los tlaxcaltecas para que se unieran en contra de los aztecas. Te dice el arranque, cae el 13 de agosto Tenochtitlán, si no me equivoco, eh, y continuó después de esto pues la lucha por la independencia, ¿no? Y después de la lucha de la independencia vino la lucha por la reforma, en la reforma donde se enfrentó eh, el, la República de Juárez con la del emperador francés. Maximiliano. No, Maximiliano era ¿cómo se dice? La manzana de la Sí, discordia. sí, sí, sí. No era más amplio el asunto, ¿no? Y bueno, finalmente el, el problema esencial, tiene razón, es instalar un emperador aquí en México, ¿no? Tierra de donde el juarismo, para llamarlo de esta manera, ahora que con el peje está de moda, ¿no? El juarismo, este, Juárez se impuso a los franceses, los enfrentó en varias batallas, pero antes de que se enfrentara con los franceses, hubo una escaramuza con los estados norteamericanos. Estados Unidos nos invade, toma el castillo de Chapultepec, todos conocemos la historia de los niños héroes, que inclusive se cuentan chistes de ellos. Este, y posteriormente viene la invasión francesa. Posterior a la invasión francesa, como yo decía, en una especie de continuidad, viene el problema, si no me equivoco, de la revolución. Viene el maderismo que se levanta en armas, pero que muy pronto va a ser aplastado por la traición de Victoriano Huerta. Previo a esto empieza la verdadera revolución, pues una revolución que presenta ciertos matices de, digamos, de izquierda, pero en realidad no es profundamente de izquierda porque el tiempo, o a la inversa, a lo mejor era más profunda que el tiempo que estábamos viviendo, porque Villa tenía claras muchas cosas, no las sabía, pero las tenía en la cabeza, y Zapata tenía una capacidad de análisis sobre la tierra, la lucha por el ejido en el sur del país. Después de este de este hecho revolucionario vino una división entre los eh,
ejércitos que defendían o que querían tierra para los indígenas, tierra para los Campesino. campesinos en general. Ellos, tengo un poco problemas Sí, sí, no, no te preocupes, tengo no, no problemas te preocupes. de coordinación. No te preocupes, pues, Lo que quería incluso decir, puedes llegar hasta el asunto de ese recorrido, ¿no? Histórico, sí, hasta la revolución. yo quisiera decirte eso, llegar ahí, tú, Ulises, porque para mí es fundamental la división de los carrancistas en ese tiempo Sí, contra los zapatistas y los villistas. Los enfrentaron y, y como le decía Felipe Ángeles a Villa, vámonos sobre él, general, vámonos sobre ellos, general, los habían sacado de la Ciudad de México, ya la habían tomado los revolucionarios. Y Villa le respondió a, al general, dice, no, general, porque si lanzamos, porque el general decía, Ángeles decía, vamos a lanzarlos hasta el mar. Y Villa dijo, no, porque nos cortan la retaguardia y entonces nos dejan en una situación difícil. Y pues, tenía razón Felipe Ángeles, sabía ir a contra ellos a terminarlos. Se arrecieron y volvieron a atacar nuevamente la Ciudad de México y pues ya conocemos el desenlace. Que pelean, ganan los constitucionalistas, se nombran el grupo este. Hay después de la derrota de Villa y de Zapata, la disputa entre ellos, pues, entre Obregón primero y Carranza, y asesinan a Carranza, ¿no? Posteriormente, el Plutarco Elías Calles eh, tiene que ver en la muerte de Obregón. muy bien. Entonces, es una historia llena de violencia, y no porque nos guste la violencia a los mexicanos, quizás a algunos, pero son hechos que sucedieron por motivos concretos de la vida real. Fernando, efectivamente, yo recuerdo, por aquí, recuerdo que sí generó un poco de polémica el título del libro, y lo voy a decir, no hay ningún problema con decirlo, especialmente con el doctor Rendón. Sí, ¿Recuerdas que él argumentaba que esto era apología de la violencia, ¿no? Y tú aquí en la introducción del libro, bueno, el libro consta de 8 partes, cada una va haciendo un recorrido desde el movimiento independentista hasta la revolución en las diferentes etapas, incluso narras también aquí la invasión norteamericana, eh, pero la introducción decía, tú mencionas el porqué de la partera de la historia. ¿Por qué ponerle la partera de la historia al libro? Y te basas en una frase de Marx. ¿Estoy sí, bien? sí, está bien. ¿Sí? Y esa era la polémica que se generó ahí también incluso con el doctor Rendón, que decía, no, mira, es que eso es apología de la violencia. Sí, el doctor Rendón interviene y tiene esa posición, pero hay gente que dice, además, que los hechos fomentamos también, ¿cómo se dice? Se fomenta la violencia a través de, aparentemente, de la historia. O sea, se oponen, dan a entender que no existe tal violencia que yo planteo. Entonces, no existe, entonces empecé a hacer el libro. Lo que se llama la conquista de Tenochtitlan, eh, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta en esa época, nuestro tiempo. Entonces, eh, se publicó el libro para señalar y señalando los acontecimientos. Y faltaron varias cosas. Y de ahí de ahí salen 2 textos, casi 3, o quizás más. Yo me da pena con el auditorio, contigo, porque tengo un poco No te preocupes, todo está, se ha problema entendido de... claro todo, entendemos tu situación. Bueno, Ah, eh, perdón, Ulises. tienes un conocimiento muy profundo de la historia. Para los que no saben, Fernando fue catedrático de la Universidad Autónoma de
de Guerrero, en la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente en la clase de historia, ¿no? Historia. Durante muchos años estuviste ahí. Pero era historia universal lo que yo daba. Ah, sí. Bueno, Era esta es historia historia de universal. México. Sí, entonces, en una discusión después de la presentación del libro, se dio una discusión de que se fomentaba la violencia o no se fomentaba la violencia. Y le digo, no se fomenta, se explica la violencia. Así es. Entonces, y otros dijeron, no recuerdo los nombres, si lo recordara no lo diría. O alguien dice, además, ¿cuál guerra, no? ¿Cuál enfrentamiento si los Estados Unidos nos hacen pedazos? Y luego otros, en la posición más fuerte, la guerrilla de México es la copia de las guerrillas de América Latina. México copia a todo el resto de América Latina para fomentar o exhibir una revolución ficticia. Pero así con que son mentiras, mira, empiezo a relatar los hechos que no tienen nada de mentiras, ¿no? Sí, 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 recuerdo que fue un libro que levantó algo de polémica, cuando menos entre los que nos reuníamos ahí en el café, pero finalmente salió el libro, hicimos una serie de presentaciones, todavía vivías aquí en Fuimos a Chapingo, ¿verdad? Tlapehuala, Sí, se Arcelia. hizo por Tierra Caliente un recorrido por 3 municipios, cuando menos estuvimos allá, y ha tenido una bastante aceptación este libro. Pero yo lo que te digo, y vuelvo al punto, lo que me gustaría es que tú aquí, no es que quieras contar la historia, porque la historia viene, están muchos libros. Tú querías contar tu interpretación de la historia, Sí, ¿sí? claro. Que dice, no es la historia de bronce, ¿no? La historia de bronce. Y empezaste por plantear una serie de artículos que se publicaban, no sé si cada semana, no, yo no recuerdo cada Cada cuánto se 8 días, me publicaba. parece. Sí. Se publicaba uno cada semana, pero te digo, ¿de qué surge esa inquietud de decir, no, pues es que yo tengo que cortar esta parte porque, pues no sé, si tú lo que quieres es de desmontar toda esa narrativa oficial que ya existía, ¿no? Acerca de la historia. Sí, volviendo a un momento hacia atrás, había un grupo pues que señalaba que escribir sobre la violencia era fomentar la violencia. Uh-huh. Entonces yo decía, no, pues, exhibir la violencia es conocerla para exterminarla, para acabar con la violencia. Pero la violencia existe por esto, por cuestiones reales que emanan de muchas cosas. Y lo que se termina, lo que se trata es de no poner los huevos sino la serpiente, ¿no? Así es. Entonces, con este libro quiero mostrarles que, que existe esa historia y que viene de la que llegaron Hernán Cortés a Ciudad de México, a Tenochtitlan, hasta ahorita que estamos comentando tú y yo. Sí, así es. Bueno, la partera de la historia es el último libro que ha escrito Fernando, del 2016, pero él tiene otros 2 libros anteriormente eh, que no hablan precisamente de este tipo de historia, ¿no? Sino de su propia historia, su experiencia en los movimientos de los 70, ¿no? Los movimientos revolucionarios en los que tú estuviste involucrado. El primer libro fue En las profundidades del mar, Así es. que el subtítulo es El oro no llegó de Moscú, un libro que te editó Plaza y Valdés, Sí. y que te prologó Carlos Montemayor. Ese fue el primer libro, Fernando. Así. ¿Recuerdas más o menos en qué tiempo salió? No, pero aquí traigo el libro. Ah, bueno. Dije que te lo iba a dejar, acuérdate. Ajá, Sí. perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, la idea es que también con este libro, En las profundidades del mar, es hacer una reedición. Este libro salió hace algunos años, ahorita nos lo va a pasar aquí Juliana. Gracias. A ver, dice que se imprimió en 2003. Este libro, En las profundidades del mar, que es el primer libro de Fernando, salió en 2003. Después
escribió otro libro, ¿me lo pasas, Fernando, por favor? El de, que se llama Balada Marina y otras ficciones. Este libro de Fernando es de Editorial Contraste. Dirige el doctor Jorge Rendón, es una editorial también de aquí de Guerrero. Este libro salió en 2013, ¿sí? Y está en 2016 y Fernando está escribiendo otro libro. Lo que queremos marcar es que Fernando ya tiene una obra más o menos, digamos, y hablan todos, todos son sobre digamos, la historia de México. Esto habla de la historia de México, los movimientos guerrilleros, sí, en los que tú estuviste involucrado, Fernando. Coméntanos un poquito en las profundidades del mar. Bueno, en las profundidades del mar. Publicidad porque en breve va a salir aquí en Trincheras. Sí, en las profundidades del mar, el oro no llegó de Moscú. Tiene como título los hechos que se señalaba el compañero sobre los hechos violentos últimos que se dan aquí en México. Entonces yo veía que muchas cosas que eran correctas, otras no, eran ciertas, pero distorsionadas al presentarlas. Entonces yo dije, yo voy a escribir la historia mía, la historia verdadera de la revolución. Y no cometía falacia peor que esa, porque ni iba a estudiar ni siquiera mi historia, menos la historia del país, que es muy vasta y muy profunda. Entonces, afortunadamente se me prendió la cabeza y dije, bueno, voy a escribir sobre la organización. Tampoco, no se trataba de mi interpretación, se trataba de ser lo mejor, más objetivo que se pudiera en este tema, ¿no? Entonces, las profundidades del mar es producto de una serie de pequeñas historias verdaderas que van surgiendo en la medida en que los jóvenes fueron incorporando a fines de los 60 y a principios de los 70 a la lucha en contra del Estado mexicano. Un Estado que, bueno, todos lo sabemos, no voy a repetir aquí la historia de represión de Echeverría y antes de Díaz Ordaz y después de Echeverría en el México de esa época, ¿no? De los 70, donde murieron, pues ahí señalo una cantidad aproximada de 5,000 muchachos jóvenes en los enfrentamientos desiguales y los que moraban en lugares lejanos como los de Guerrero, donde Lucio influyó bastante. Lucio organizó a los campesinos y formó. Aquí hay una cosa, voy a hacer un paréntesis del mismo tema. Todos creen que la Brigada de Acostamiento del Partido de los Pobres es la organización de Lucio. El partido, la brigada, es la manifestación del Partido de los Pobres, que se llama el partido. El partido que Lucio consigue formar es el Partido de los Pobres, que recibe muchas críticas porque no se trata de los pobres, sino se trata de una serie de participantes. Entonces, el Partido de los Pobres en realidad no es más que una parte que se llama el ajusticiamiento, que trata de la cuestión de ese tema específico. Yo sí quiero hacer una aclaración porque el título, En las profundidades del mar, es un juego de palabras que mucha gente no entendió. Las profundidades del mar quiere decir movimiento armado revolucionario. No es armado. ¿No? ¿Movimiento? Acción. Movimiento. El nombre correcto es Movimiento de Acción Revolucionaria. Por eso es en las profundidades del mar, era adentrarse en ese movimiento, ¿no, Fernando? Sí, y decían que, por otro lado, decían que nos subsidiaba a Rusia. Ajá. Por eso le puse El oro no llegó de Moscú. Ajá, ese fue como subtítulo. Y el
segundo libro de Fernando es Balada Marina, que también marina pues tiene que ver con el mar, ¿no? El mar, Claro. el movimiento de acción revolucionaria. Este ya se editó aquí en Guerrero, Por el doctor Rendón. la editorial Contraste del doctor Rendón. ¿Qué comentarías sobre ese libro, Fernando? ¿Cuál es la diferencia con el otro? Bueno, en primer lugar, el tomo uno, por decirlo, del libro, habla de mi infancia, de Cirándaro, cómo viví cómo nací en ese pueblo, cómo viví, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus personajes más, desde mi opinión, obviamente, más eh, famosos, más conocidos. Fueron una parte de eso, fue fundamental de la vida de los cirandarenses, que refleja, yo creo, sin falta, sin falsa, ¿cómo se dice? Sin falsa modestia. Modestia. Me jacto de que es un libro que sí refleja mi infancia, no mi infancia, sino donde yo viví con ellos, Claro, con los muchachos de mi época en Cirándaro, todo y tu que entorno, ¿no? Ahí en donde vivías. torno, sus costumbres. Y fíjate que voy mencionando, mi papá tiene menos hermanos y hermanos, voy mencionando a los hombres, los nombres de ellos en cada relato eh, en cada expresión que hago sobre las balada marina. Eh, por ejemplo, ya arreglan los caballos para montarlos, fulano de tal, el dueño del caballo es Pablo Pineda, es un hermano de mi papá. Y un primo mío que está casado con una hija del hermano mayor de mi papá, dice, vas a ver cabrón, pusiste a mi papá como borracho, porque digo, vamos pasando por la cantina de Guti Cárdenas y hasta afuera se oyen los gritos de júbilo del señor Pineda, y entonces lo pones como borracho, Hubo cabrón. reclamo, ¿no? Hubo reclamo. En Le los digo, no, pues sectores. decía mi tío, le gustaba el corrido de Benito Canales. Y cuando lo oía se ponía eufórico. Muy bien. Entonces te retrata el primer tomo eso, y el segundo tomo, no sin que le ponga tomo uno, te voy enumerando los hechos, pero no los voy distinguiendo a través de los números, sino a través de lo que ahí se narra. A mí me gusta mucho eh, un, una anécdota que cuentan ahí en Cirándaro, pero me di después, entendí que la contaban en Huetamo, la contaban en Chilpancingo, en los pueblos más grandes, que es cuando que eso no es una historia inédita de nadie. Cuando don Plácido, en serio se llama Plácido, se llama el señor, que tiene una tienda de abarrotes y vende a la vez mezcal, pero se pasa jugando baraja de copitas de mezcal. Entonces, cuando llegaban los, este, los clientes a preguntar a don Plácido, que ni contestaba, que era un medio litro de mezcal, ni nada, decía, don Plácido, le estoy hablando a usted. Ah, qué bien chinga, ¿qué quieres pues? Era mejor, dice, quiero un litro de mezcal. Entonces te digo que no hay, entonces tú sabes más que tú, entonces yo me salgo y tú métete, cabrón, dice. Y así, cuando yo iba perdiendo, pero cuando iba ganando, iba y le pedían el mezcal, se servía la copa, se la tomaba. Dice, don Plácido, si no le pedimos para usted, le pedimos para no mezcal, sino alcohol. Ah, cabrones, me equivoqué. Y les volví a servir, ¿no? Cosas de ese tipo que muchos contaban esa misma historia, en muchos lugares. Eh, en Cirando cuento varios anécdotas que me parecen, pues esas son subversivas aparentemente. Este, eh, Está un fulano de la gente humilde ahí de Cirándaro que nunca fue a la escuela, que nunca, pues no sabía ni leer ni escribir. Y llegó un primo hermano mío y vio que estaba leyendo vaca,
toro, y la segunda, este cabrón, ¿dónde aprendió a leer? Pues este cuate, este, no fue a la escuela, no se entiende que haya estudiado por su cuenta, no podía, ¿qué será? Hasta que llegó burro, tundo, eran pues, los nombres de los animales de ahí del pueblo, ¿no? Y dice, ay, joder, tu chingada madre, con mi primo, me decía, está haciendo Estaba pendejo. en imagen, me imagino, ¿no? Sí, estaba en la imagen, Ajá. Y sí. él los leía. Y él quería decir, eso trata, el segundo tomo de ahí, es la lucha de los estudiantes de Morelia, Ujú. que no lo entendimos nosotros en lo profundo. Quizás ni ahora haya un trabajo serio que te hable. El mío está muy por encima, que hable de ese tema de lo del 66, 67 en Morelia. Esa fue la base del mar en el país, Mm. esa lucha. Afortunadamente me tocó estar en la dirección junto con otros 3 compañeros de un pequeño grupo dentro de la universidad, no en el mero, Sí, 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 sí. sino una fracción, ahí sí radical la nuestra, ¿no? Ujú. Pues, eh, pero ganamos a la base y los 62 muchachos que se fueron a Corea, la mayoría eran de ese movimiento. Los que se fueron a Corea o Ajá. otros lugares donde... Corea, tú fuiste a Corea. De acuerdo. Bueno, pues este libro, el de Balada Marina, sí está todavía a la venta. Incluso aquí le voy a hacer publicidad a la editorial Contraste, porque somos amigos con el doctor Rendón. Es un libro interesante, eh, porque le voy a decir una cosa, el doctor Rendón es una persona muy exigente en cuestión de estos textos, y desde que aceptó editarlo, cuando yo supe que ya iba a editar tu libro, pues yo dije, este libro debe estar interesante porque el doctor Rendón es muy exigente. No sé ahí cómo se dio la edición de este libro, pero este todavía está a la venta, este todavía se consigue. El de En las profundidades del mar es el que estamos en proyecto de hacer una reedición, pero no existe el texto digitalizado ni nada. Entonces le pedimos a Fernando que nos trajera un ejemplar, ya casi no hay, no se consigue, No se consigue. por eso es que lo tenemos ahora aquí, el libro, para, pues la verdad, capturarlo, ¿no? Y trabajar la reedición. Esos son los libros que tiene Fernando. Pues Fernando, no sé si quisieras agregar algo en torno a el libro de la parte de la historia. Le decimos, este es de Ediciones Trinchera, este es de nuestra casa. Este está a la venta en las cafeterías, algunas cafeterías de aquí de Chilpancingo, una cafetería que está en Amojileca, que el nombre es difícil, es en náhuatl, que no sé, yo por eso quería que hoy presentara a Guillermo para que pudiera decir el nombre de la cafetería. Guillermo se habla náhuatl. A mí me cuesta trabajo pronunciarlo, pero es la única cafetería que está ahí en Amojileca, allá rumbo a la salida, por la calle Principal. ¿Iremos al dueño? ¿Ah? ¿Iremos al dueño? No, no, él sabe pronunciar, él sabe hablar Ah, pues náhuatl. él sabe en agua, pues. Guillermo, este está a la venta, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar, no hay ningún problema. No sé, algún comentario final que quieras hacer, Fernando, sobre la partera de la historia. Yo, en cierta medida, me comprometí con Ulises a que la parte de la historia iba a continuar, que esto era el primer paso para llegar hasta más o menos cuando Cárdenas gana la elección, bueno, gana, lo ponen como presidente en ese, eh, cuando el general Lázaro Cárdenas, Repite finalmente. el general Cárdenas es candidato a la presidencia de la República y hasta ahí empiezo yo a llegar y hablar como el barranco profundo que viene enseguida, porque enseguida viene lo de Camacho, Ávila Camacho, viene lo de Enríquez Guzmán, viene el asalto al poli, viene al asalto a los maestros, a los ferrocarrileros, a todos estos movimientos de masas. Entonces, yo tengo una idea de que surge
la guerrilla, sobre todo por lo que sucede en Chihuahua. En Chihuahua, Gamis, Arturo Gamis, tenía una organización campesina adherida al PAN, pues no tenía nada de subversivo, porque revolucionario es distinto a subversivo, según yo. Entonces, eh, Arturo Gámez con un grupo de campesinos fueron a pedir, pues, se les dotara de tierra, de árboles, porque pues, hay regiones arboladas muy ricas en Chihuahua que eran dueños los latifundistas y los mandaron al demonio. Entonces se armaron y fue que surgió el cuartel de la lucha, el asalto cuartel Madera, donde acaban con los que participan en la lucha, pero no en este momento, pero no lo acaban con el movimiento en general. Entonces de ahí surge el mar donde yo pertenezco, de ese libro, pretendo ser una visión del mar, pues se fundó en Moscú. En no sé si ponerlo en un nuevo texto, yo creo que sí va a ser el agregado ese de enfatizar por qué en Moscú. Bueno, porque en primer lugar ya no tiene nada, ni entonces tenía mucho de subversivo, más que por los que participaban allí en Moscú en, en las luchas internas mismas, porque en Moscú también había divisiones que pues, representaban a México, digo a Chihuahua, al Estado de México, a Michoacán, a Guerrero, y unas se plagaban al ¿cómo se dice? A los lineamientos de la dirección del PECUS, y varios como el mar los mandó al demonio, no aceptaron. Esa parte falta profundizar, si algo tiene de profundo esto, falta de profundizar para darle continuidad a la porque la verdad que fue un asesinato lo de que sucedió en Chihuahua, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias, Fernando. Agradecemos que hayas aceptado la invitación, el esfuerzo de venir. Esperemos que el libro En las profundidades del mar, la segunda edición, salga pronto y tengamos la oportunidad de que vengas igual a comentarlo, ¿no? Ya hablaremos más profundamente de las profundidades del mar. Te agradecemos de verdad infinitamente a todo el equipo de Trinchera, y a nuestros seguidores les invitamos pues a que adquieran un libro, a que los compren. Es una forma de apoyar un proyecto del periodismo independiente que es Trinchera, y los invitamos también a visitar nuestro portal, ahora sí lo voy a decir creo que bien, www.trincherapoliticacultura.com. Esa es nuestra dirección de internet, y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Pues gracias, eso es todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana con la presentación de otro libro más de Ediciones Trinchera. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Ulises. Espero que no haya contado más mentiras de las que hay.